Tras quedar viuda, su hijo millonario la convirtió en empleada. La frase podía leerse en los labios de quienes cruzaban la puerta de la casa grande, como si fuera un hecho inevitable, como si las monedas y los apellidos tuvieran derecho a decidir quién merecía ser atendido y quién debía barrer los restos del pan ajeno. Concepción aprendió pronto a moverse con la discreción de quien sabe que la mirada ajena pesa más que la fatiga. La sala principal, con sus cortinas nuevas y sus cuadros que reflejaban la luz como espejos caros, era ahora el escenario donde se ejercía la humillación cotidiana. Ella entraba cada mañana con el delantal anudado a la cintura, las manos aún olorosas a jabón y a harina, y recogía las migas que nadie veía. El niño del millonario, porque ante los ojos del pueblo seguía siendo el que había tenido que emigrar, el que había vuelto con maletín de cuero y una risa que no usaba para abrazar, le hablaba con la cortesía que se reserva a los asalariados. Doña Concepción, la cuenta del proveedor se quedó en mi despacho, dejé todo listo que paso a revisar. Nunca hubo un mamá que la nombrara con ternura. Hubo un título profesional que la colocaba en el lugar donde las personas suelen guardar la distancia. Ella no se hizo la víctima en voz alta. Había pasado tantos inviernos con su marido, Marcelino, un hombre de manos callosas que vendía madera en la plaza y que cuando había que hablar, dejaba hablar a los silencios, que conocía los modos de resistir sin hacer ruido. Recordaba la casa antes de las alfombras nuevas, los techos de goteras, la cocina donde el fuego hacía mapas en la olla, la risa de los vecinos que llegaban sin timbre. Recordaba también el momento en que todo cambió. La muerte fue un giro pequeño y terrible, una neumonía que se llevó a Marcelino mientras el hijo aún estaba lejos, sumando su billete tras billete en otra ciudad. El entierro fue austero, la mano del hijo, ya con anillos, se sostuvo sobre el ataúd con una elegancia que no borró la distancia. Dijo unas palabras medidas, compró flores con factura y después, en la casa, repartió los gestos como quien ordena almacenes, unos muebles a una prima, los cuadros a una entidad y a su madre, un lugar para quedarse. «Puedes vivir conmigo», ofreció, y lo pronunció con la frialdad que se viste de generosidad. Concepción aceptó porque no quería cargar a nadie con su vejez. Aceptó porque pensó que aquella casa, aunque fuera distinta, podía quedarse como refugio para sus nietas, porque la costumbre enseña a las mujeres a creer que lo justo es aceptar lo que viene sin poner estruendos. Lo que había detrás de la oferta del hijo era otra cosa, no un hogar, sino un puesto. Ella cocinaba y planchaba para la casa, pero también cosía los uniformes del personal, hacía los remiendos que nadie veía y salía a la madrugada a barrer la entrada. Pagó con su paciencia el precio de un apellido que le había sido devuelto con la condición de mantenerlo a distancia. En la cocina, Concepción trabajaba con la minuciosidad de quien conoce cada arruga de una tela como el mapa de un pasado. Sus manos, finas por la pérdida y fuertes por la costumbre, sabían transformar un retazo en una esperanza. Al remendar, inventaba historias. La puntada era una pequeña oración y el hilo, una promesa. Cuando las nietas, Antonieta de 16 años, con el gesto rígido de quien aprende a sostener el mundo, y Josefina, de 9, con ojos que no terminaban de entender por qué el trato hacia su abuela tenía etiquetas, se acercaban. Ella les daba las migas de vida que podía, clases para coser, consejos para levantar panes, el canto de una receta que ellas repetirían años después como algo más que una receta. La casa estaba llena de horarios. El millonario hijo, que se llamaba Eduardo, aparecía y desaparecía con la elegancia de quien controla los tiempos ajenos. Tenía una asistente que organizaba su agenda y un administrador que le informaba de las pequeñas murmuraciones del vecindario. No era un hombre malvado,
era apenas un hombre moldeado por la necesidad de sostener su imagen. Temía, más que perder afectos, perder la reputación que le permitía negociar con bancos y socios. Temía que un gesto demasiado afectuoso hacia su madre fuera interpretado como debilidad. En su mente, el afecto debía administrarse con cautela, como un recurso que puede costar más de lo que ofrece. Esa era su explicación, válida para él, insuficiente para Concepción. Había una noche en que las estrellas no se mostraron y la casa respiró a fuego lento. Concepción se quedó en la cocina más tiempo que de costumbre, con la olla a punto de hervir, mirando las cortinas que tamizaban una luna pálida. Se sorprendió pensando en los días en que Marcelino traía consigo bolsas de pan y ofrecía a los chicos del barrio algo que hoy se antojaba lejano. Confianza ajena. Sus dedos encontraron entre los tablones del viejo cobertizo, un lugar que Eduardo dejó como depósito para las cosas inservibles, una lata de zinc oxidada. La lata había rodado hasta un rincón oscuro, pegada al aroma de serrín viejo y hojas secas. Cuando la levantó, la tapa crujió como si despertara a una memoria. Dentro había monedas, pocas, de esas que ya no se muestran en los mercados, y un sobre arrugado con la letra de Marcelino. No estaba firmado con despliegues de riqueza, sino con una nota pequeña, escrita en tinta que se desvanecía. Para las niñas, si alguna vez esto sirve. No había cifras que justificaran una fortuna. No había testamento público ni documentos que alteraran escrituras. Pero había, junto a las monedas, un papel sellado, un recibo antiguo del solar contiguo, un pequeño terreno que, según parecía, llevaba años sin uso y que en algún momento había quedado a nombre del apellido. No era la llave de una casa lujosa, sino de un par de surcos de tierra, de una cochera vieja, de un derecho que nadie más parecía recordar. El hallazgo produjo un ruido interno en Concepción que no era ni alegría ni alivio completos. Era el reconocimiento de una posibilidad. Aquello, empleado con cuidado, podía comprar herramientas, semillas, telas, quizá pagar unas clases para Antonieta y así proteger el futuro de las niñas. No cambiaría el destino de su vida de un día para el otro, pero abriría una rendija por donde colaría la luz. Sin embargo, cada brillo trae su sombra. El dinero y el derecho estaban enterrados en la casa de su propio hijo, en la misma propiedad donde ahora la trataban como parte del servicio doméstico. Mostrar el hallazgo sería exponer su intención a la voluntad de Eduardo y a la frialdad de su administrador. Guardarlo sería poner en sus manos un secreto que la convertía en la única guardiana de un pedazo de salvación. Se sentó en la escalera de servicio, con la lata entre las rodillas, y dejó que la noche fuera una manta. Pensó en Marcelino, en su risa tersa, en su costumbre de decir las cosas con pocas palabras. «Si lo usas para las niñas», había escrito, y aquellas palabras se convirtieron en mandato y guía. Concepción pensó en tomar la decisión con prudencia. No porque el ocultamiento fuera una virtud en sí, sino porque sabía que la prudencia a veces salva vidas cuando la honradez se transforma en condena por el poder. Fue Vicente quien la escuchó primero. Vicente había sido compañero de Marcelino en los años de plaza, un obrero que ahora trabajaba en la finca de Eduardo, recogiendo escombros, arreglando vallas, moviendo los utensilios que las manos ricas no tocaban. Tenía la mirada clara y las palabras breves. Cuando Concepción le mostró la lata, lo hizo sin alaracas. Vicente la miró con el respeto que se guarda a las mujeres que han llorado en silencio y asintió despacio. «Hay que pensar despacio», dijo. «No como quien esconde, sino como quien protege». Ella entendió lo que quería decir. No buscaba exponer a su hijo ni escudarse en un gesto que pudiera convertirse en obstáculo para las niñas. Buscaba lo elemental,
herramientas para coser, para plantar, un lugar donde Antonieta pudiera enseñar y Josefina aprender. Vicente conocía al mercader Hermenildo, que siempre había vendido clavos y semillas por una cuenta de honor al que debía pagar en cosecha. Si alguien podía tramar una discreta compra de asadas y un telar viejo sin que el administrador del hijo se enterara, ese era Hermenildo. La decisión tomó la forma de un pacto sin papeles. Concepción colocó la lata en un cajón forrado con un paño, donde nadie miraría con curiosidad. Abrió un cuaderno gastado y comenzó a anotar con su letra pequeña y segura lo que pensaba comprar y por qué. Un par de asadas para marcar el terreno, una rueda de telar vieja que Hermenildo creería rota, pero que Vicente podría reparar, hilos y telas para enseñar corte y confección, paquetes de semillas variadas para el huerto, un hornillo pequeño para las clases de cocina. No puso cifras, puso propósitos. La lista tenía la honestidad de quien sabe que tarde o temprano deberá dar cuenta de cada cosa. La primera compra fue un par de clavos y una azada, pagados con una moneda que Concepción fue dejando caer poco a poco. Hermenildo no preguntó demasiado. «Para la vieja Concepción», dijo, con una voz que no era de chisme, sino de complicidad. En la plaza, cuando se vio a Concepción con una tela nueva que había sido comprada de a poco, algunos murmullos se soltaron como pájaros. ¿Y de dónde sacó eso? No parece que se lo hayan regalado. Los rumores hacen su propio tejido y suelen sorprender a quienes los provocan. El taller improvisado se montó en un galpón pequeño que nadie usaba, en la parte trasera de la finca. Concepción se negó a pedir permiso formal a Eduardo. Lo que se puso en marcha fue un acto discreto, de manos y de miradas. Antonieta enseñaba a las niñas del barrio a cortar patrón y a coser rectas. Josefina ayudaba a lavar verduras y a preparar caldos básicos, que luego eran intercambiados por harinas o por féculas. La gente trajo retazos que ya no usaba, y Hermenildo cambió, por telas, una tanda de semillas prometiendo crédito. Vicente construyó bancos con tablas viejas y dejó que la luz del mediodía entrara en el galpón, como si la verdad necesitara menos sombras para crecer. Las primeras cosas salieron torcidas, pero con esperanza. Un delantal mal cortado y otro que quedó perfecto. Un guiso que quemó el borde y otro que aprendió a contener la sal. Cada error se convirtió en enseñanza. Las niñas reían, se criticaban a sí mismas con ternura y aprendían que el trabajo sostenido produce algo más que dinero, produce respeto. En el pueblo empezaron a hablar de la Escuela de Concepción, con una mezcla de asombro y cuchicheo. Algunos sonreían, otros se inclinaban hacia la sospecha. En los mercados, la gente comentaba que la mujer a la que el millonario trataba como empleada ahora cosía blusas que olían a hogar. El secreto, por frágil que fuera, no tardó en llamar la atención. Una vecina, la señora Irene, que barre su portal con exactitud y que guarda una lengua que nunca se le enreda, vio a las niñas con una tela nueva y preguntó a voces: «¿Quién ha pagado eso?». Era la pregunta del que no confía en la providencia, sino en el orden percibido de las cosas. Desde ese momento, las miradas circulaban como pequeños dardos. El administrador de Eduardo, un hombre que 2 décadas atrás había servido como teniente en un puesto cercano y que la gente del pueblo llamaba entre sí el coronel, por reverencia y miedo, comenzó a pasarse por la zona del galpón con más frecuencia. Se detenía en la cerca, se tragaba las palabras y pedía informes sin preguntar. Eduardo, por su parte, no prestó atención al principio. Su mundo estaba lleno de cifras, presentaciones y clubes, donde la conversación giraba sobre expansiones y rentabilidades. Que su madre cosiera no entraba en su cálculo, hasta que alguien le mostró un delantal nuevo con una costura que llevaba el sello de la casa. No le interesaron las habilidades, le incomodó el misterio.
¿Cómo había llegado aquella tela a manos de desconocidos? ¿No se suponía que en su casa todo estaba bajo control? Sus preguntas, que eran en el fondo preguntas sobre su autoridad, empezaron a colarse por los pasillos. Concepción sospechaba que Eduardo notaría algún cambio, pero no imaginó la forma que tomaría su atención. Un día, mientras los niños hilvanaban y alguien se reía de un error, la puerta del galpón se abrió con la parsimonia de las visitas imprevistas. Eduardo estaba allí, delantal aún sin mancha, con la expresión que tiene quien no sabe muy bien qué carta jugar. Miró alrededor, recorrió con la vista los bancos provisionales, las agujas, las telas apiladas. No dijo nada al principio. La tensión hizo que el aire se volviera más pesado, un ruido de utensilios, una tela que cayó, la risa que se deshizo en silencio. «¿Qué es esto?», preguntó con voz que buscaba ser firme sin mostrar afecto. Concepción se levantó, limpiándose las manos en el delantal, como si fuera el gesto más natural del mundo. Podía haberle dicho inmediatamente la verdad, haber mostrado la lata y la lista de compras, haber abrochado su honestidad con las puntadas que sabía dar. Pero había aprendido que la verdad sin preparación puede ser usada como arma. Además, estaba el riesgo de que una confesión precipitara el rechazo, que Eduardo se sintiera traicionado, que interpretara el gesto como un agravio pequeño, pero intolerable. Ella necesitaba tiempo para explicar y, más que eso, necesitaba que la comunidad viera las cosas con el eje puesto en el bien y no en la sospecha. Por eso respondió con calma. «Es un taller», dijo. «Las niñas aprenden a coser. Hacemos un huerto. Nada que deba preocuparte». Hubo, en esa frase, la medida de una petición, que la actividad no fuera arrancada de raíz. Eduardo observó a Antonieta, que sostenía el patrón con la seguridad de quien ha decidido que el futuro se teje con esfuerzo. Se fijó en Josefina, en su improvisado delantal, y por un segundo la dureza de sus facciones cedió. Sin embargo, la costumbre de defender la forma se impuso. No destruyó el galpón en esa visita. No hizo demandas explícitas. Hizo algo peor. Dejó que la duda se instalara como un huésped incómodo. Se alejó con la promesa no pronunciada de observar de cerca. Esa noche, Concepción escribió en su cuaderno con la tinta de la vigilancia: «Asada comprada, telar prometido, semillas guardadas, por las niñas». La humildad de sus apuntes tenía la firmeza de un testamento. Sabía que tarde o temprano tendría que escribir una carta mayor. Una carta que no buscara excusas, sino comprensión. Contaría cómo encontró la lata, qué compró exactamente con lo que había en ella, y juraría que todo cuanto hizo fue para que las niñas aprendieran a sostenerse. Preparó en su mente la contabilidad moral, herramientas, telas, materiales, comidas compartidas, un taller montado sin pedir permiso. No pensó en cifras, pensó en nombres y en bienes concretos. Esa contabilidad sería su defensa y su ofrenda. A la mañana siguiente, la plaza fue un libro abierto de rumores. Algunos condenaban la discreción. Si hubiera sido tan honesta, habría pedido permiso, decían. Otros, con la mirada más larga, veían en lo ocurrido el gesto de una mujer que en la soledad de su viudez había elegido proteger antes que denunciar. Entre estos últimos se encontraba el cura del pueblo, hombre de sotana y risas tímidas, que cuando supo del taller fue a ver con la curiosidad de quien busca signos de comunidad. Se sentó en una esquina del galpón, escuchó la risa de las niñas y dejó que la vista se posara en Concepción. No dijo nada en ese momento, solo apretó la mano de quien había perdido y aún así continuaba construyendo. Con la llegada de la voz eclesiástica, la tensión se modificó. No era un aval jurídico ni una sentencia social, pero la presencia del cura suavizó algunas críticas. Al menos, por una temporada, la gente reflexionó entre su reproche y su admiración.
La palabra de un pastor no resuelve conflictos de poder, pero ayuda a que la conversación circule por cauces menos contaminados. Concepción lo supo y lo valoró en secreto. Sin embargo, las dudas del administrador no se apaciguaron. Empezó a pasar los fines de semana por el predio con más frecuencia, mirando el galpón desde la ventana del coche como quien vigila una cuenta que podría dar pérdida. Un día dejó en la mesa del recibidor una nota seca. «Debo hablar con usted. Es asunto de la casa». Eduardo delegó la gestión y la nota llegó a manos de Concepción sin mediación. El contenido no hacía preguntas, implicaba control. Ella sintió por primera vez, desde la muerte de Marcelino, un frío que no se quitaba con el abrigo. Tenía la lata en el cajón, la lista en el cuaderno y la decisión de proteger a las niñas. Tenía también la certeza de que pronto tendría que explicarse. No era por temor únicamente, era por respeto a la verdad que su corazón pedía. Preparó entonces no una defensa improvisada, sino una carta. No venganza, pensó, sino contabilidad y palabra clara. No sería un alegato contra su hijo, sino una narración de motivos y acciones. Si en algún momento el pueblo tuviera que decidir, quería que la decisión se basara en hechos que pudieran recorrerse con la mirada, no en chismes. Esa carta la escribiría con la misma caligrafía con la que anotaba los patrones y las recetas. Iba a explicar punto por punto lo que había comprado con lo encontrado. Herramientas para trabajar la tierra, telas para enseñar el oficio de costura, hornillos para las clases de cocina, un pago adelantado a Hermenildo por semillas, talleres impartidos por Antonieta, mantenimiento del galpón y un fondo reservado para emergencias de las niñas. No pondría cifras, pero sí propósitos y cuentas, qué se hizo y con qué fin. Y al final, prometió, pediría perdón si alguien resultaba ofendido por la discreción, porque ante la necesidad de sostener a sus nietas, la discreción no había sido astucia maliciosa, sino un acto de protección. Cerró la libreta y metió la pluma en el bolsillo. Afuera, la vida continuaba en su ritmo habitual. El vecino regaba el jardín con la cadencia de la mañana. Desde la carretera llegaba el ruido de un tráiler lejano. Los gallos marcaban la hora con su autoridad natural. Concepción supo, con la claridad que otorgan las manos cansadas, que la carta no sería una varita mágica. Sabía que su hijo podría reaccionar con frialdad, con incomprensión o incluso con benevolencia tardía, que no restituiría el tiempo perdido. Lo que sí podía hacer la carta era colocar las cosas en su sitio, un inventario de intenciones, una guía para quienes la juzgaran y sobre todo un gesto que la liberara del secreto. La mañana en que decidió escribir, Antonieta se fue al mercado con una bolsa de telas para cambiar por algo de trigo. Josefina, con la manteca en las manos, imprecisa pero feliz en su tarea, le dijo a la abuela: «Abuela, no dejes que los hombres con chaqueta nos hagan creer que no merecemos coser». Concepción sonrió sin responder. Eran palabras de una niña que apenas intuía el mapa de la vergüenza, pero que ya había internalizado la idea de que la dignidad no se compra con un apellido. Esa frase de Josefina le sirvió como motor. Apenas puso la primera palabra en la carta, la puerta de la cocina se abrió. No era Eduardo, era Vicente, con polvo en los zapatos y un pan en la mano. Traía noticias, como siempre, un rumor nuevo, una visita del administrador el sábado por la tarde, la posibilidad de que alguien, no se sabía quién, hubiera dejado una nota incómoda en la estación. Nada que no supiera ya. Se sentó, dejó el pan y observó a Concepción, que escribía con la letra que había aprendido para anotar cocidos y recetas. No hizo preguntas. Comprendió la gravedad sin necesidad de quejarse. «Cuando lo leas», dijo Vicente en voz baja, «yo estaré ahí». La promesa no fue solo de presencia física.
Fue una promesa de sostén, porque en la trama que Concepción tejía con las manos, Vicente era la cuerda fuerte que cosía las piezas que ella no podía coser sola. Hermenildo, en la distancia, había ofrecido su mercado como punto de intercambio. Las mujeres que asistían al taller eran una red que empezaba a ser visible. La comunidad, que al inicio miró con ojos críticos, poco a poco comenzaba a ver la utilidad. Telas que abrigaban, verduras que alimentaban, niños que aprendían. La transformación social, pensó Concepción, no nace de la imposición, sino de la prueba cotidiana. Pero la prueba cotidiana era también terreno fértil para las heridas. Los murmullos se hicieron más persistentes. Una señora llevó la historia a la cantina y otro hombre la transformó en anécdota de sobremesa. Las voces se multiplicaron. Cuando Eduardo llamó por teléfono para pedir que se le enviara un informe de gastos, no con furia, sino con la frialdad de quien pide balances, Concepción repitió la misma respuesta que había dado en el galpón. Es un taller. Las niñas aprenden. Sintió entonces que la carta ya no era una opción, era una necesidad urgente. Tenía que dejar por escrito lo que había hecho, no para exculparse, sino para poner la verdad en manos de quien la necesitara. La tarde que cerró la carta, el cielo tenía el color que queda después de la lluvia. Un azul limpio, casi escandaloso por su claridad. Concepción se sentó en el banco de la cocina con la carta plegada entre las manos y sintió una mezcla de alivio y temor. Sabía que al otro día la leería en voz alta a alguien, o que la dejaría en manos de la comunidad, o que la guardaría en el cajón y esperaría el momento. No sabía cuál sería la mejor ruta. Lo único que conocía con seguridad era que por primera vez desde que había sido llevada a ser empleada en su propia casa, había vuelto a decidir con propiedad sobre el destino de las manos que le quedaban. La noche llegó con su manto de silencio. Desde la ventana, la finca parecía un tablero donde se movían silenciosos los peones del poder. En la cocina, Concepción colgó la carta en un clavo, no por teatralidad, sino por la necesidad de verla a cada rato y recordarse que la verdad puede ser un acto de coraje cotidiano. Afuera, alguien cerró la puerta de la cochera. En la distancia, un auto de lujo detuvo su andar, y por un segundo, la figura de Eduardo quedó perfilada contra la luz del portal. No entró. Se quedó, como tantas veces, observando sin actuar. Concepción fue a la cama con las manos todavía con olor a hilo. La casa grande, por entonces, le parecía al mismo tiempo su prisión y su oportunidad. Sabía que las cosas estaban a punto de moverse y que la presión no era solo externa. Vivía en la necesidad de responder consigo misma. En ese punto, con la carta lista y la red de aliados que iba formándose, comprendió una verdad que ya conocía por instinto. La dignidad no se recupera por decreto ni por confrontación. Se reconstruye con herramientas, con escuelas, y con la paciencia de quien sabe que la justicia a menudo llega de la mano de la labor compartida. Fue un pensamiento apenas. Si la comunidad entendía, si las manos jóvenes aprendían un oficio, si la escuela del galpón daba fruto, entonces la humillación perdería su poder. No se trataba de humillar al hijo ni de destruir su prestigio. Se trataba de devolver a las niñas la posibilidad de decidir. Con esa idea en el corazón, Concepción se quedó dormida, con la sensación de que el día siguiente traería preguntas que ella ya no evitaría. A la mañana siguiente, cuando el galpón se llenó de voces y tijeras, alguien tocó la puerta con premura. Era Josefina, con los ojos abiertos como si la noticia fuera una llamada a la aventura. «Abuela, quieren hablar con usted. El administrador dice que es urgente». Concepción dejó la carta junto al sartén y se ató el delantal. La respiración se apretó en su pecho, pero su paso fue el de siempre. Firme, sereno, con la posibilidad de la dignidad en cada gesto. Salió al patio,
y se enfrentó a la puerta que tantas veces había cruzado para trabajar, sin imaginar que aquel umbral volvería a ser, pronto, el sitio donde se dirimiría el futuro de las niñas y de su propia dignidad. La puerta del recibidor se abrió con un ruido seco. La nota del administrador aún ardía en la memoria de Concepción como una brasa que pide ser sofocada. Del otro lado, el corredor olía a cera, a maderas nuevas y a la frialdad del orden impuesto. Allí estaba el hombre que la casa llamaba el coronel, con la misma compostura con la que controla causas que él cree menores. No trajo gritos ni gestos grandilocuentes. Trajo una bolsa de papeles y la certeza de quien entiende que la autoridad no necesita gritar para aplastar. «Tengo instrucciones del señor Eduardo», dijo sin saludar. «Quiere una explicación detallada de lo que ocurre en ese galpón. Quiere saber quién paga y qué se hace con lo que se produce». Concepción lo miró sin que su voz temblara. Podía sentir la mirada de la servidumbre que trabajaba en la casa, esa mirada que combina curiosidad con temor, pero recordó también las manos de Marcelino que le habían enseñado a sostener el mundo con calma. «Es un taller», repitió. «Enseñamos cosas sencillas, coser, plantar. Las niñas aprenden». El administrador dejó los papeles sobre la mesa como quien deposita la sentencia de antemano. Abrió el portafolios y dejó ver una lista de preguntas que tenían la forma de una auditoría. «No se trata de tallercitos improvisados», dijo. «Se trata de la propiedad del señor. Si hay transacciones, deben registrarse. Si hay personas, deben estar autorizadas. No toleraremos actividades no reportadas en la casa». Había una intención clara: transformar la labor en delito administrativo. Concepción comprendió que aquel era el límite que Eduardo no cruzaría. La casa debía ser espacio limpio, en la medida en que nada manchara su orden. Si alguien interpretaba la discreción como usurpación, él preferiría la pulcritud antes que el afecto. La carta colgando del clavo en la cocina pesó en su bolsillo como un documento que exigía ser mostrado o guardado para siempre. Pero antes de abrirla, de entregarla a quien viniera con papeles, quiso que otros escucharan. Ni confrontación pública ni arenga calculada. Lo que buscaba era poner en escena la contabilidad de su conciencia. Necesitaba que la comunidad escuchara no solo una explicación, sino la evidencia del trabajo, que vieran con sus ojos las manos jóvenes aprendiendo, los alimentos que se repartían, la cooperación que se tejía. Si el administrador buscaba mancha, ella ofrecería luz. Salió con la compostura de quien decide que la palabra es herramienta. Al galpón llegaron vecinos curiosos, movidos por el rumor. Llegó el cura con sus ojos suaves y su mano lista para apretar una muñeca en señal de apoyo. Llegó Hermenildo con la bolsa de semillas. Llegó Vicente con manos que olían a serrín. Llegaron también algunas mujeres que habían cosido en silencio y traían delantales con las costuras firmes. La presencia era un borde que protegía la verdad. Antes de que la conversación se transformara en juicio, Concepción pidió un minuto. Sacó la carta del bolsillo y la deslizó sobre la mesa como quien coloca una ofrenda. No leyó de inmediato. Dejó que la gente viera el papel, que sintiera su peso. «Voy a leer lo que tengo», dijo. «No para justificarme, sino para que quien quiera juzgar pueda hacerlo con los ojos abiertos». Hubo un silencio que no era expectación, sino un recogimiento expectante. Los niños se sentaron en los bancos, las agujas brillaron en las manos de las mujeres y hasta el coronel dejó la postura táctica por un instante, como si le sorprendiera la calma de la anciana. Con la letra temblorosa al principio y luego más firme, Concepción empezó a leer. No invocó un pasado épico ni buscó absolución. Fue lista por lista, artículo por artículo. Encontré una lata con monedas y un recibo antiguo del solar contiguo. No soy doctora ni escribana.
Soy una mujer que ha trabajado con sus manos. Con lo que había, compré 2 azadas, una rueda de telar que estaba a medias, varios hilos y telas, semillas de maíz, frijol y hortalizas, un hornillo para las clases de cocina, y pagué por adelantado una tanda de semillas a Hermenildo para que nos apoyara. Reparé bancos, arreglamos la puerta del galpón. No hubo más. No mezclé esas monedas con el dinero de la casa. Todo lo que se hizo tuvo como fin enseñar a las niñas y ayudar a quienes vinieran a aprender. El relato fue concreto, pero sin cifras. Habló de objetos palpables, azadas con mango lijado por Vicente, una rueda de telar a la que Hermenildo había devuelto su alma, delantales que olían a pan, un huerto que respondía al cuidado. Describió además lo moral, la decisión de no sacar los objetos de la propiedad, de no pedir permiso por miedo a que la respuesta fuera expulsión, la renuncia a la ostentación y la asunción de la responsabilidad de enseñar. Al final, cerró la lectura con una frase que era a la vez petición y renuncia. Pido perdón si la discreción ofendió a alguien. Si alguien siente que fue agraviado, propongo que lo que se hizo se devuelva o se reconcilie por medio del trabajo conjunto. Solo quiero que las niñas tengan la posibilidad de decidir su rumbo. La carta, más que palabras, era un mapa de intenciones. Había algo en la sencillez con que lo dijo que obligó a los presentes a mirarse los unos a los otros. No era una defensa dramática, era una presentación de hechos y un llamado a la responsabilidad colectiva. En los primeros minutos, el coro de opiniones fue variado. Algunos miraron con gesto severo, pensando en la forma en que la ley y el orden deben regir todo. Otros, sin estruendo, comenzaron a enumerar lo que habían recibido del taller. «Mi hija ahora cose los uniformes», dijo una vecina. «Mi nieto come las verduras de allí», dijo un agricultor. El cura, con voz pausada, pidió que se considerara la utilidad social de la iniciativa. Hermenildo habló de la confianza que había depositado en la palabra de Concepción. Vicente recordó las tardes en las que la abuela había dado pan sin preguntas. La comunidad, en esos instantes, se volvió tribunal, pero también comunidad de testigos. Y en ese contagio de voces, el administrador comenzó a perder el control de la narrativa. Eduardo llegó más tarde, con la tarde teñida de prisa y la irritación de quien ha visto su reino cuestionado. Entró con calma medida, saludó con un gesto que pretendía ser neutral y se detuvo junto a la puerta del galpón. Le bastó oír los nombres de las cosas para que algo en su rostro se frunciera. Azadas, telar, semillas, delantales. No vio en esas palabras una amenaza económica. Vio una línea cruzada en su mapa de poder. Por un instante, el hijo se sintió extranjero en su casa. No hubo gritos. Eduardo esperó a que Concepción terminara. Escuchó la carta como quien escucha una exposición que le pide cuentas de su alma, no de su billetera. Cuando ella terminó, sus manos, de dedos largos y pulcros, se hicieron un nudo invisible. «Madre», dijo, «no estoy en contra de que la gente aprenda, pero esto dejó de ser un asunto privado». En su voz había algo que intentó ser razonamiento y no logró ocultar un atisbo de herida. La herida de quien cree que el orden es su forma de proteger aquello que ama. Concepción lo miró con ternura que no se confundía con debilidad. «No busqué apropiarme de nada», respondió. «Busqué proteger lo poco que encontré para que las niñas aprendieran a sostenerse». La comunidad, esa asamblea donde la verdad se mide con la mirada y la utilidad, empezó a inclinar la balanza, no porque oyera una defensa perfecta, sino porque percibía el fruto, ropas que se habían cosido y vendido en el mercado local a cambio de harina, niños que habían aprendido a no depender de dádivas sino de trabajo, una olla comunal que había alimentado a varias familias en un momento de escasez.
El peso de lo tangible comenzó a eclipsar la autoridad administrativa. El administrador intentó entonces otro recurso. Desplazó la discusión hacia lo formal. Habló de permisos, registros y de la posible necesidad de una remuneración formal para quienes participaban. Sus palabras tenían la intención de enredar la acción en trámites que podían terminar con la disolución de la iniciativa. Pero allí, ante la evidencia, el pueblo no estuvo dispuesto a reducir la vida a formularios. Un silencio previo hizo de bisagra. Fue el cura quien, con una calma que no pretendía absolución, sino equilibrio, propuso algo distinto. «Proponemos una reconciliación práctica», dijo. «Que este taller se formalice como cooperativa local, que los insumos y las ventas se registren para que nadie pueda decir que hubo irregularidad, y que el señor Eduardo y su administración nos ayuden a legalizar el espacio, no para quitarle mérito a lo que se hizo, sino para proteger a quienes aprenden aquí». La propuesta era un puente. Permitía que la legalidad existiera sin destruir la iniciativa. En sus palabras había un llamado a la responsabilidad compartida. Eduardo, que no esperaba esa salida tan mesurada, frunció el ceño. No se trataba tanto de su orgullo como de la idea de la casa convertida en una fuente de ruido público. «Si eso implica que la casa se vincule con una actividad que puede afectar mi patrimonio», murmuró, «entonces habrá condiciones». La negociación fue lenta. En los días siguientes se trazaron acuerdos que parecían frágiles y precisos. Un registro simple sobre las entradas y salidas del galpón, la designación de un responsable que rendiría cuentas a la administración de la casa, la transparencia en las compras. Eduardo pidió que se mantuviera la limpieza del lugar y que se informara con antelación sobre las actividades mayores. Concepción, por su parte, pidió que las niñas no fueran expulsadas ni estigmatizadas. Pidió que el trabajo no se convirtiera en un espectáculo patriarcal ni en un impuesto de la caridad. Las condiciones tenían, en su medida, la inteligencia de quienes construyen desde la prudencia. Hubo, sin embargo, resistencias pequeñas. Algunas mujeres, que en secreto se beneficiaban de la discreción, no querían perder su libertad de operar fuera del control. Otras familias que esperaban un regalo mayor de parte del hijo millonario vieron su esperanza frustrada, pero la mayoría entendió que lo esencial no era conservar un secreto, sino proteger el fruto. Y así, en medio de papeles y acuerdos, el taller empezó a caminar hacia una formalidad que lo preservaba y lo dignificaba. Antonieta fue, sin proponérselo, la figura que tomó la posta institucional. Había en ella la mezcla justa entre la modestia heredada y la ambición de quien quiere enseñar para transformar. Con la seriedad de una joven que había aprendido a sostener más que su propio orgullo, se hizo responsable de llevar los libros de cuentas, de organizar las clases y de coordinar los servicios de trueque con Hermenildo. La práctica la fue convirtiendo en líder. No buscó título ni gloria, buscó resultados. Josefina, por su parte, se volvió la alegría del lugar, la que recordaba a todos por qué empezaron, por la ternura de que una abuela no fuera dejada sola. El taller, formalizado como una pequeña cooperativa, comenzó a generar lo suficiente para sostenerse. No fue una fuente de riqueza. Su economía era la de los pueblos que intercambian trabajo por necesidades. Las delantales se vendieron en la feria. Los fogones comunitarios sirvieron para pagar harina para colectivos y las cosechas del huerto se repartieron entre los que enseñaban y los que aprendían. La transparencia pedida por Eduardo servía para mostrar que no había apropiación ilícita y al mismo tiempo la comunidad aprendió a llevar una contabilidad que no humillaba, sino que dignificaba. Con el tiempo, la pregunta no fue solo económica, sino simbólica. ¿Qué tipo de poder se sostiene en la casa grande? Eduardo, que había impulsado su vida sobre certezas y balances, tuvo que aceptar que la reputación se ganaba también con actos de reconocimiento público.
No hubo un gesto grandilocuente de humillación. Lo que ocurrió fue más sutil. En una reunión pública, convocada por el pueblo, Eduardo ofreció colaboración para la formalización del taller. No fue una donación que pretendiera borrar el pasado. Fue una contribución en especie, materiales de costura, una máquina honrada en la que su administración accedió a invertir y la promesa de permitir el uso del galpón sin interferencias. Lo más significativo no fue el objeto en sí, sino el hecho de que la comunidad lo oyera proponerlo. La propuesta tuvo gestos de humildad por parte de Eduardo. Visitó el taller no para controlar, sino para ver. Observó a las niñas, escuchó a Antonieta explicar un patrón, y por primera vez, desde que regresó con la maleta y los anillos, permitió que la palabra mamá apareciera en su boca con un dejo no calculado. No fue una reconciliación inmediata ni completa, fue el inicio de una reparación. Él no recuperó la ternura que había dejado pasar, pero comenzó a ensayar una manera distinta de relacionarse con la casa y con quienes allí trabajaban. La canción más poderosa del cambio fue el trabajo cotidiano. Días y semanas fundieron la vergüenza en labor. El taller se convirtió en taller escuela. Llegaron niños de barrios lejanos para aprender a coser, ancianos que tejían historias y mujeres que encontraron allí su independencia. Se organizó un pequeño mercadillo semanal donde la comunidad vendía lo producido y parte de las ganancias se destinaba a un fondo común para emergencias. Nadie se volvió rico, pero se abrió una vía para que las decisiones no dependieran de un menú prestado por la caridad, sino de la capacidad de producir y de intercambiar. Aún así, la narración pública necesitó de un acto final de transparencia, la lectura en voz alta de la carta en la Plaza Mayor. Concepción decidió que la carta debía salir del clavo y convertirse en un documento comunitario. No fue una lectura de acusación ni de súplica, fue un inventario moral. Allí declaró, con la misma sencillez con que había enseñado a cortar una tela, qué se había comprado y por qué. Relató la duda que la había acompañado y la decisión prudente que había tomado. Pidió la posibilidad de reparar si alguien había sido ofendido. La lectura se convirtió en rito. La gente escuchó, algunos con los ojos húmedos, otros con la mandíbula apretada, pero todos con la sensación de estar viendo algo que no cabía en la polaridad de buenos y malos. La consecuencia más interesante no fue la condena ni el perdón, sino el acuerdo tácito de que la dignidad no se restaura con humillación. La comunidad, que había sido espectadora y actor, decidió apoyar la iniciativa como bien común. Si Eduardo aportaba materiales, la gente aportaba trabajo. Si el taller vendía, una parte de las ganancias iba a un fondo escolar. Si alguien tenía necesidad, se recurría a un protocolo simple: consulta, evaluación y ayuda con seguimiento. Se creó así una red que miraba hacia adelante. En ese proceso emergieron pequeñas historias que decían más que las grandes decisiones. La señora Irene, que al principio miró con desconfianza, empezó a traer cortinas para que se las remendaran. Un joven del pueblo decidió aprender a coser porque su hermana necesitaba un uniforme para la escuela técnica. Un día de mercado, el cura compró una camisa hecha por las alumnas y la lució con orgullo en misa, sin discursos, como quien dice con un acto que la confianza había renacido. No todo fue armonía. Apariciones de envidia y voces que consideraban que el taller traía competencia se multiplicaron. Hubo semanas de tensiones, de comentarios que recuperaban la idea de que la casa grande debía marcar el paso del pueblo, pero la práctica persistió, que es lo que termina por transformar las costumbres. Con paciencia y con la organización sencilla que llevaba Antonieta, la iniciativa se volvió un lugar de referencia. Años más tarde, la transformación era palpable. El galpón ya no olía a polvo olvidado, sino a telas, pan y tierra.
Había una puerta con un letrero: Escuela y Taller Concepción. Las niñas que antes estaban a la sombra aprendían ahora con luz. Los hombres que participaron en la construcción se sentían orgullosos. Josefina, ya más crecida, enseñaba a otros la receta del pan que una vez había quemado el borde. Antonieta dirigía un pequeño consejo encargado de las compras y las clases. Vicente seguía siendo el que arreglaba las cosas, y Hermenildo, el comerciante que había apostado con semillas, dio su lugar en la historia con la humildad de quien sabe que apostó por una mujer. La carta de Concepción no se perdió. Fue enmarcada y colocada en una pared del galpón, no como objeto de culto, sino como brújula. En ella estaban las palabras que explicaban la decisión, el inventario de lo comprado y la promesa de reparación si alguien consideraba que había sido lesionado. La carta se convirtió en un manual sencillo: cómo decidir cuando la prudencia y la honestidad chocan, cómo priorizar el cuidado de los hijos y nietos en contextos de vulnerabilidad, cómo traducir un hallazgo en una comunidad productiva. Los jóvenes la leían con respeto y la consultaban cuando la pequeña cooperativa enfrentaba dilemas. El hijo, Eduardo, no desapareció de la escena ni rompió los lazos que lo unían. Regresaba a la casa con menos gestos de frialdad y con más preguntas sobre el taller. Vino a una inauguración del mercado local y compró, sin necesidad de hacer ostentación, varias piezas. No hubo grandes abrazos públicos ni escenas de película. Hubo gestos pequeños, una invitación a colaborar con la adquisición de una máquina que facilitó el trabajo y, en privado, conversaciones en las que comenzó a escuchar los nombres de quienes antes eran solo rostros en una nómina. Su transformación fue menos epopeya y más ajuste. Fue dejar de ver imperios donde había familia. Fue aprender a poner el cuidado por delante de la apariencia. Concepción vivió lo suficiente para ver cómo el galpón se convertía en semilla que dio sombra a muchos. No aspiró a la restitución del pasado. Su anhelo real fue la autonomía de las niñas y de quienes aprendieron allí. Su vida cotidiana siguió siendo trabajo: remendar, amasar, explicar cómo trazar una tela en forma correcta. Sin dramatismo, su dignidad recuperada se expresó en las pequeñas acciones que la gente aprendió a valorar. Cuando la veían coser, ya no la miraban con lástima, sino con respeto. A veces la gente preguntaba por qué no había contado la verdad desde el primer día. Concepción respondía con una frase simple: la discreción me salvó del frío de la calle. La palabra me salvó del frío de la soledad. No buscó justificar lo injustificable. Mostró la complejidad de las decisiones que toman quienes no tienen mayor resguardo que su propio juicio. Admitió que hubo noches de remordimiento, de pensar que quizá había debido pedir ayuda, y sin embargo, dijo también que sus manos habían encontrado una manera de transformar la vergüenza en oficio. El epílogo de la historia, como en la vida real, no presentó finales absolutos. Hubo reconciliaciones moderadas, tensiones que persistieron en algunas familias y la memoria de una humillación que nunca desapareció del todo. Pero lo que se instaló fue un nuevo paisaje moral. El pueblo aprendió a mirar la dignidad como una tarea colectiva, y la vieja casa, que alguna vez había sido escenario de frialdad, se llenó de otra luz, la de quienes aprenden a sostener. El último acto que mostró el giro fue una feria anual en la que la cooperativa de Concepción ofrecía sus productos y enseñaba oficios en una carpa abierta. Eduardo llegó sin protocolo, compró un delantal y cuando le preguntaron por qué, dijo con voz baja que había aprendido a valorar lo que antes le parecía insignificante. No buscó con ello borrar la historia. Buscó, quizás sin terminar de entender del todo, estar presente en la continuación. Cuando Concepción murió, la noticia fue recibida con dolor, pero su legado era visible.
la escuela que llevaba su nombre, la carta enmarcada, los bancos arreglados. La comunidad guardó un minuto de silencio no para santificarla, sino para agradecerle la enseñanza. Antonieta y Josefina, ya adultas, dirigían la cooperativa con la serenidad de quienes han heredado una obligación y no una carga, la obligación de sostener a otros. La carta, leída tantas veces, quedó en la pared como un recordatorio de que la prudencia no es sinónimo de engaño y que la discreción puede ser un arma de protección cuando la exposición conduce a la pérdida. Quienes la leyeron aprendieron a interpretar aquello que la anciana había querido decir, que la dignidad se defiende con trabajo y que la reparación comunitaria supera la venganza personal. A veces, en tardes donde la brisa trae el olor del pan recién horneado, alguien pasa frente al galpón y recuerda la escena. La mujer que fue convertida en empleada por quien debía cuidarla. La lata oxidada que pertenecía más al afecto que a la riqueza. La carta que no justificó, sino que organizó la responsabilidad. En esa memoria colectiva se guarda la lección. Subestimar a los vulnerables es desconocer la capacidad de transformar el rechazo en invención. Y la casa, con sus cortinas que antes reflejaban espejos caros, ahora reflejaba rostros que trabajaban y aprendían. Si esta historia te tocó, si reconoces en ella algo de tu mundo o de alguien que conoces, compártela con quien valore relatos de dignidad y trabajo. Suscríbete para escuchar más historias que recuerden que el verdadero recuerdo de una persona no es la etiqueta que le ponga la riqueza, sino los frutos de sus manos y el modo en que la comunidad aprende a cuidar.